Que el Señor siga derramando sus ricas bendiciones sobre cada uno de nosotros, es el deseo de nuestro corazón. Y vamos a continuar hablando acerca del tema de la Biblia. El domingo pasado en la mañana estuvimos viendo la veracidad de la Biblia, algunas evidencias tanto internas como externas que tenemos los cristianos que nos dan fe acerca de la credibilidad de la Biblia, que la Biblia es un libro que viene de Dios, es la palabra de Dios. Y hoy en la mañana estuvimos hablando acerca del poder de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios tiene el poder, entre otras cosas, de dar vida, y nos apoyábamos ahí en Hebreos 4:12 que dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vamos a ver en esta tarde los beneficios que trae a nuestra vida el obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver esos beneficios que vienen como consecuencia de obedecer, de atesorar, de llevar a cabo la palabra de Dios en nuestra vida. Y a pesar de que no están en orden, vamos a compartir el primer beneficio y vamos a buscar todos Mateo capítulo número 7, versículos del 24 al 29. Evangelio según San Mateo, capítulo número 7, versículos del 24 al 29. Y vamos a ver que el primer beneficio que trae a nuestra vida el obedecer la palabra de Dios es que estamos construyendo sobre lo eterno. Estamos construyendo sobre la roca. Dice así Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este pasaje es un pasaje precioso. Es un pasaje donde Jesús está dando la conclusión del Sermón del Monte. En el capítulo 5, en el capítulo 6 y ahora en el capítulo 7, Jesús ha dado un gran sermón. Jesús ha dado una de las largas enseñanzas de él. Jesús ha subido a una montaña y comenzó a enseñar a una gran multitud. Y la conclusión de este estudio fue, o de esa enseñanza de Jesús, fue precisamente este pasaje. Y este pasaje nos habla de dos tipos de personas. Uno, el hombre sabio. Otro, el hombre necio. La Biblia nos dice aquí en este pasaje que el que oye la palabra de Dios, la cree y la obedece, es comparado a un hombre sabio que edifica sobre la roca. Pero también nos habla de otro personaje, de otro tipo de persona, y es el hombre necio. El que oye la palabra de Dios y la palabra le entra por un oído, le sale por el otro, no la cree, no la obedece. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo número 1, versículo 7, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces el principio de la sabiduría es temer a Dios. Entonces ese hombre sabio es el que oye la palabra de Dios, guarda la palabra de Dios en su corazón, la obedece. Es alguien que tiene una relación con Dios y le teme. Y ese temor no es un temor de miedo, es un temor reverente. Es un temor de fallar a Dios, es un temor de incumplir la ley de Dios. Es una relación con Dios. Pero el hombre sabio, dice más, el sabio, o sea, el necio, echa a un lado la palabra de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, los insensatos.
Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, desprecian ese temor de Dios, desprecian la enseñanza, la palabra de Dios, la enseñanza que Dios nos da a través de su palabra. Entonces también, a pesar de que se nos hablan de dos tipos de personas, se nos hablan de dos tipos de terreno: el terreno sólido, la roca, inamovible, algo que no se mueve, y la arena, algo que sí se mueve. Todos los que saben de construcción, nuestro hermano Freddy, que tiene la idea también de la construcción, nuestro hermano Ayose, saben que la cimentación es la parte de la edificación encargada de soportar todo el peso de la estructura y transmitirlo al suelo. Si no hay una buena cimentación, la casa peligra. O si la cimentación no está en el lugar que debe estar, en el lugar adecuado, sobre lo firme, sobre lo sólido. Cada vez que se hace una construcción se busca lo firme, lo sólido. Se excava y cuando se encuentra el firme, ahí se coloca la cimentación. Y está comparando al hombre prudente, al hombre que teme a Dios, al hombre sabio, que es el que oye la palabra de Dios y la hace, a un hombre prudente que edifica sobre lo sólido, sobre la roca. Sin embargo, cuando la cimentación está sobre la arena, tiene el peligro de que cuando venga el temporal, la casa se destruya. Comienzan las paredes, todas las paredes que soportan la carga comienzan a bajar, y si el terreno es arena, se cuartean las paredes, se cae. Y Jesús deja claro que el que oye y cree y obedece la palabra de Dios edifica su vida, edifica su alma sobre lo eterno, sobre lo que permanece. Sin embargo, el que oye la palabra de Dios y no la hace, su vida tarde o temprano se derrumba. Será precisamente en el peor momento, en el momento del temporal, o sea, cuando no hay oportunidad de volver a edificar. En los momentos de lluvia se paran las construcciones por lo general. Es un momento, cuando viene el temporal, que se para la edificación, no se puede volver a edificar. Y es el momento en que más necesitamos de un techo. Cualquiera puede pasar una noche, en una noche clara, una noche llena de estrellas, cualquiera puede pasarlo a la intemperie. Pero una noche de lluvia o un día de lluvia es el momento en el cual necesitamos un techo sobre nuestra cabeza. Pero esas personas que edifican sobre la arena, en el momento que más necesidad van a tener de Dios, no pueden contar con Dios, porque no tienen a Dios. La Biblia dice en primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Edifica sobre lo sólido, edifica sobre la roca, sobre algo que no se mueve. Entonces, el primer beneficio que viene a nuestra vida de obedecer a la palabra de Dios es que edificamos nuestra vida sobre la roca. Jesús dijo en Mateo 7:21: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace su voluntad, el que escucha, obedece, pone en práctica la palabra de Dios. También en Santiago capítulo 1, y les voy a invitar a buscarlo, en la carta de Santiago, en el capítulo número 1, en el versículo 22, nos dice algo que también tiene que ver con este tema que estamos tratando. Santiago capítulo número 1, versículo 22, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. O sea, se necesita obedecer la palabra de Dios. Y como beneficio de ese obedecer, viene en primer lugar, a pesar de que no estamos hablando en un orden, viene como un beneficio que edificamos sobre lo sólido. Jesús nos está enseñando, mis queridos hermanos, que no nos dejó su palabra con el objetivo de que nosotros aumentemos nuestro conocimiento, sino que la obedezcamos, que seamos hacedores de ella,
Dios quiere que su palabra sea obedecida y en ello hay grandes bendiciones. Vamos a ver el segundo beneficio que viene a nuestra vida como consecuencia de obedecer la palabra de Dios. Y vamos a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, los versículos 27 y 28. Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, los versículos 27 y 28. Dice así: mientras Jesús decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados, esa palabra bienaventurado significa dichoso, feliz. Dichoso y feliz aquella persona que escucha la palabra de Dios, que la oye y la guarda, la cree, la pone por obra, obedece la palabra de Dios. Entonces es bienaventurada, es dichosa, es feliz. Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra, de una manera u otra, están deseosos por alcanzar la felicidad. Están deseosos de alcanzar dicha, bienestar. Y hay una manera, guardando la palabra de Dios. Dice bienaventurados, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Entonces podemos ver que otro beneficio que viene a nuestra vida como consecuencia de guardar la palabra de Dios es que somos dichosos, somos felices. En tercer lugar, vamos a ir a Lucas capítulo número 8. Lucas capítulo número 8, los versículos del 19 al 21. Y aquí encontramos el número 3. El tercer beneficio. Dice así el Evangelio de Lucas, capítulo número 8, los versículos del 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Entonces, como un tercer beneficio que viene a nuestra vida, el oír la palabra de Dios, el ponerla en práctica, el hacerla, el obedecerla, es que nos da la capacidad de pertenecer a la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios. En cuarto lugar, cuando obedecemos la palabra de Dios, somos prosperados. Todos nuestros caminos son prosperados. Vamos a ver qué nos enseña Dios en su palabra en el Salmo número 1. Un salmo muy conocido y que encierra grandes enseñanzas para nuestras vidas. El Salmo número 1, del versículo 1 al 3. Y vamos a ver que cuando guardamos la palabra de Dios, cuando la obedecemos, eso prospera nuestro camino, trae prosperidad a nuestras vidas. Creemos en que Dios suple las necesidades de sus hijos y podemos decir que Dios prospera a sus hijos, pero no es la doctrina de la prosperidad que se predica, o sea, en un extremo, no. Pero sí creemos que Dios suple las necesidades de sus hijos. Dios es el que creó el universo, es el que lo gobierna y es el que lo sustenta. Dice aquí el Salmo 1 del versículo 1 al versículo 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace prosperará. Aquí Dios en su palabra está comparando
a un hombre que medita día y noche en la palabra de Dios, que se deleita en la palabra de Dios, con un árbol que está sembrado junto a corrientes de agua, un árbol que da su fruto a su tiempo, que su hoja no cae. El árbol fue creado por Dios precisamente para que diera fruto. Y cuando ese árbol está junto a corrientes de agua, tiene todo lo que necesita para él cumplir la función, el propósito para el cual Dios le creó. Así es comparado con el hombre que medita en la palabra de Dios día y noche. Será como ese árbol. O sea, esa persona, ese hombre, va a tener todo lo que necesita para cumplir los planes y los propósitos, las metas de Dios para su vida. Esa es la prosperidad que habla la Biblia, que Dios va a suplir todas las cosas que esa persona necesita para que cumpla la función para la cual Dios le creó y le compró con la sangre de Jesús. Va a tener todo a su disposición. Cuando Dios llamó, y es un pasaje muy conocido, cuando Dios llamó a Josué para que fuese el sucesor de Moisés, Dios le dijo a Josué, en el capítulo número 1 del libro que lleva su nombre, en el versículo 8 le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y entonces haré prosperar tu camino, y todo lo que hagas te saldrá bien. Entonces, cuando obedecemos la palabra de Dios, cuando la atesoramos en nuestro corazón y la ponemos por práctica, hace que prospere nuestro camino, porque nuestros caminos van a ir en dirección a donde está Dios, va a ir en dirección a Dios. Como dice el Salmo 16, versículo 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Cuando una persona se alimenta día y noche de la palabra de Dios, medita en su palabra, sus pensamientos van siempre a glorificar a Dios. Y Dios siempre va a bendecir las cosas que emprende, porque son cosas que van a glorificar a Dios. Entonces vemos que cuando una persona obedece la palabra de Dios, viene como beneficio a su vida. Número 1, edifica sobre lo sólido, sobre algo inamovible. Número 2, es dichoso, es feliz. Número 3, entra en la familia de Dios. Número 4, el camino suyo es prosperado, y recordemos, no están en orden. Y número 5, no es condenado, ha sido justificado. La Biblia dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, ha pasado de muerte a vida. Entonces, cuando creemos la palabra de Dios, cuando la atesoramos en nuestro corazón, ella nos da la capacidad de ser justificados delante de Dios, y nos da la capacidad de no ser condenados, nos da la capacidad de tener la vida eterna. Hermanos míos queridos, ¿por qué muchas veces nosotros, los seres humanos, creemos al 100% todas las cosas que se nos dicen en la televisión, en los noticieros? ¿Por qué muchas veces creemos al 100% los anuncios de los periódicos? Todo lo que circula en internet lo creemos al 100%. Creemos al 100% lo que los políticos nos prometen en sus campañas electorales. Lo creemos al 100%. ¿Y por qué muchas veces dudamos de la palabra de Dios? Muchas veces ponemos en duda lo que Dios dice en su palabra, pero sin embargo creemos todo lo que circula hoy por el internet y por el mundo. Necesitamos pasar más tiempo con Dios y su palabra. Un beneficio más que viene a nuestra vida cuando obedecemos la palabra de Dios es que nuestras oraciones son respondidas, o nuestras oraciones son escuchadas, son respondidas positivamente. Vamos a ver Juan capítulo 15, versículo 7. Evangelio según San Juan, capítulo número 15, versículo 7. Dice así Juan, capítulo número 15, versículo 7.
si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, dice Jesús. Y Jesús ahí está hablando de la vid, que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos, que separados de Él nada podemos hacer, pero cuando permanecemos en Él, cuando estamos ahí, cuando sus palabras permanecen en nosotros, podemos pedir todo lo que quieramos y será hecho. ¿Por qué? Porque esa persona va a pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque su palabra, la palabra de Dios va a estar ahí, fresca en su mente. La va a vivir, la va a tener interiorizada. Y entonces sus oraciones, su vida espiritual, sus peticiones van conforme a la voluntad de Dios. Miremos lo que Primera de Juan, lo que Dios nos dice en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo número 5, versículos 14 y 15, hablando acerca de nuestras oraciones, hablando acerca de pedir conforme a la voluntad de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Como todo es como directamente proporcional, porque si estamos llenos de la palabra de Dios, nuestras oraciones, como he dicho, van a ir conforme a la voluntad de Dios. Y cuando pedimos cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios, esa oración es respondida positivamente. Nadie más que Dios está interesado en llevar a cabo su voluntad para el mundo. Entonces, cuando pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Dios, esa oración es respondida. Lo dice la Biblia. También un beneficio más que viene a nuestra vida por obedecer la palabra de Dios es que Dios derrama su misericordia sobre nosotros. Veamos el Salmo número 103, Salmo 103, Salmo número 103, los versículos números 17 y 18. Dice así el Salmo número 3, versículos 17 y 18. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Sobre ellos está la misericordia de Dios. Entonces, cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, viene a nuestra vida también la misericordia de Dios. Entonces, hemos visto al menos siete beneficios que vienen a nuestra vida producto de obedecer la palabra de Dios. Edificarnos sobre lo eterno, para la vida eterna, sobre lo sólido. Somos dichosos, somos felices, entramos en la familia de Dios, nuestro camino será prosperado, no somos condenados, somos justificados, pasamos de muerte a vida, nuestras oraciones son contestadas y Dios derrama sobre nosotros su misericordia. Pregunto, ¿quieres pasar de muerte a vida? ¿Quieres pertenecer a la familia de Dios? ¿Quieres edificar sobre lo sólido? ¿Quieres dicha y felicidad? ¿Quieres que todo lo que hagas prospere? ¿Quieres que Dios conteste tus oraciones? ¿Quieres que Dios tenga de ti misericordia? Debes pasar tiempo con Dios en lectura de su palabra, ahí a solas con Dios, en leer su palabra, meditar en la palabra de Dios, obedecerla. Nosotros los seres humanos hagamos nuestra parte, Dios hará la suya. Que Él le bendiga.